Muy buenos días o buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Good morning to everybody that follows us on social media, everybody that's here. Cada vez es una bendición estar acá para poder llegar a ustedes. It's a blessing to be able to share with you guys every morning. Me da mucha tristeza que aquellos que nos siguen por las redes sociales pues estamos tan lejos para ministrarles persona a persona. It makes me really sad sometimes that the people that follow on social media, we're not able to reach them on a personal level. Hablarles de las maravillas de Dios, pero no podemos tener un contacto para orar por ustedes a nivel personal. We can talk to them about the great wonders of what God does, but we're not able to minister them personally. Pero hay una pregunta que se me ha estado haciendo estos días. But there's a question that I've been asking myself these days. Y es, pastor, ¿cómo se puede tener el nivel de unción que Dios te ha dado a ti? How can you increase the level of anointing that you have? ¿Cómo es que ocurren tantas cosas en una enseñanza que usted da? You know, how is it that so many things can happen, you know, when you're ministering, they say? Imagínate que la semana pasada en lo que vivimos, hace ya 2 semanas lo que vivimos ahí en México, What we saw happen in Mexico es que el poder de Dios se movió de una manera sin límites. La gloria de Dios se movió. was that the power of God moved without limit. We saw God's Y que glory. toda la gente que pasó fue tocada por el poder de Dios. And everybody that went there was Y aún touched. en las sillas, gente que no tuvo tiempo de pasar porque les pedimos que fueran por secciones, And people that were even just in their seats because we asked them to go by section. siendo sanadas y siendo liberadas ahí en la silla. Los pobres mujeres no daban abasto para... They were healed and delivered right there in their seats. Dios se movió. God moved. Entonces me queda una inquietud de mí, So there's an anxiousness in me. porque esta semana se me hizo una llamada. There was a phone call this week Por favor, pastor, that said, Pastor, please danos clases. give us classes. Enséñanos cómo ministrar en esa dimensión. Teach us how to minister like that. Y la verdad, uno no puede hacerlo por medio de una clase. And the reality is you can't really teach that in a class. Esto no es una clase. It's not a class you can teach. Las universidades te dan conocimiento. You know, classes in a university give you knowledge. Los seminarios te dan conocimiento bíblico. Seminaries give you biblical Pero understanding. el poder de Dios no lo dan los seminarios. But they don't talk about or give the power of God. Solamente lo da Dios Only God a can give aquellas His power personas que están comprometidas con Él. to those who are committed with Him. Y el día de hoy vamos a hablar del poder del Espíritu y la palabra. So today we're going to talk about the power of the Spirit and the Word. En Juan 6:63, In John el mismo 6:63, Señor Jesucristo dice, the Lord Jesus Christ says this, y el Espíritu es el que da vida, and the Spirit is that which gives life. la carne para nada aprovecha. The flesh doesn't benefit any. Las palabras que yo os he hablado The words that I have spoken to you son espíritu are spirit y son vida. and life. Esa es la gran diferencia. And that's the greatest difference. No es el conocimiento, It's not about a knowledge. es el poder del Espíritu en la vida de un hombre que transforma otras vidas. It's the power of the Spirit that transforms lives. Dios quiere que todos nosotros de alguna manera entendamos God wants us to understand que no es con ejército ni con espada, that it's not with an army or with swords, sino con el poder del Espíritu de Dios. but the power of the Spirit of God. Los judíos fracasaron por eso. You know, the Jewish culture failed because of Eran this. muy educados. They were very educated people. Tenían un conocimiento inmenso de las cosas de Dios, They had a very immense understanding of pero God, ignoraban but they ignored el poder del Espíritu Santo. the power of the Holy Spirit. Y hay muchos teólogos, There's a lot of theologians, hay muchas iglesias, there's a lot of churches, pero no se miran los milagros, but you don't see the miracles porque se predica el conocimiento a las personas, because they just preach knowledge to people, pero no el poder de Dios. but not the power Y el of Señor God. mismo dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. And Jesus Christ himself says, the words that I speak to you are spirit and life. Ahora, recuerden que Él es la palabra de Dios encarnada. Remember that Jesus is the Word of God made flesh. La Biblia dice que desde el principio era el verbo, The Bible says in the beginning was the Word, y el verbo se hizo carne and that Word was made flesh y habitó entre nosotros. and dwells with us. Pero Él no hizo milagros de 0 a 30 años. But he did 0 miracles from the age 0 to age 30. Para muchos les sorprende oír eso. Many people are astounded to hear that. ¿Por qué no hizo milagros? Why didn't Jesus do any Siendo el Hijo de miracles? Dios. He was the Son of God. ¿Qué fue lo que
sucedió que él no hizo milagros de 0 a 30? So why couldn't he do miracles from 0 to 30? Porque el Espíritu Santo no había descendido sobre él. Because he had not yet received the Holy Spirit. Y él estaba todavía bajo la cobertura de sus padres. He was under the covering of his father. Él tuvo que dejar su casa. You know, he had to leave his actual home on earth. En esa época, una persona era mayor a los 30 años. In that time period, you were submitting to your parents until age 30. De 0 a 30, los padres controlaban la vida de él. From 0 to 30, your parents Y él se basically sometió controlled a him. sus padres. And he submitted to his parents on Pero earth. cuando él deja Nazaret para ir a comenzar su ministerio, But when he leaves Nazareth to begin his ministry, y fue al río Jordán para ser bautizado, and he went to that Jordan River to be baptized, la Biblia dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz que decía: and it says that the heavens opened up and a voice said, este es mi hijo amado en This el is- cual tengo complacencia. "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Ahí se confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. There it's confirmed that Jesus is the Son of God. Inmediatamente fue llevado por el Espíritu He was immediately taken by the Spirit para ser tentado al desierto. to be tempted in the desert. Y luego comenzó el ministerio de él con mucho poder. And after that is when you saw the ministry El begin. problema de hoy de nuestros predicadores The problem today with many pastors es que no tienen la unción, no tienen el poder del Espíritu. is they don't have the anointing or the power of the Y Spirit. mi inquietud para este tiempo es que nosotros entendamos que sin el Espíritu no se puede hacer el ministerio. And I want people to understand that without the Spirit, you can't do ministry. Tú puedes hablar y hablar bonito. You can talk and you can sound Y pretty. puedes dar conocimiento And you bíblico. can give biblical knowledge. Pero los milagros no se hacen a menos que no sea por el Espíritu de Dios. But miracles only happen through the Spirit La of Biblia God. dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, The Bible says, if I by the Spirit of God cast out demons, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. then the kingdom of God is surely come. Si yo por el Espíritu de Dios sano a los enfermos, If I by the Spirit of God heal the sick, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. then surely the kingdom of God is El come. ministerio no se hace con tu experiencia, Ministry doesn't happen with your no se experience. hace con tu It conocimiento, doesn't happen with your knowledge se and hace en el understanding. poder del Espíritu de It's Dios. by the power of the Spirit of God. Así que la Biblia dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. That's why Jesus says the words that I speak are life and spirit. Ahora dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. He says, and you will have the anointing of the Holy One, and you will know all things. Esto está hablando en 1 de Juan 2:20. That's in 1 John La gente 2:20. que se había convertido y que había recibido el Espíritu Santo, People that had been converted and received the Holy Spirit, dice, ustedes tenéis la unción del Santo you have the anointing of the Holy One, y conocéis las cosas. and you know things. Es impresionante. Estudié 6 años de teología You know, I studied theology for 6 years, y tuve mucho gran conocimiento en cuanto a la teología. and I had a great knowledge and understanding of Pero theology. esto no, verdaderamente no hubo una transformación y un cambio But there wasn't like a transformation hasta que el or a poder del change Espíritu se estableció en mi vida. until the power of God established itself in my life. Y es que uno camina y se sorprende de ver las cosas que Dios mismo hace. And you know, throughout your daily life, you're astounded by what God can do, Es impresionante ver el poder de Dios en acción. to see His power working. Y es tan triste mirar tantos pastores con iglesias muertas y secas que no pasa nada. And it's sad to see so many churches that are dead and ¿Por dying qué? and nothing Porque happens. se está haciendo el ministerio incorrectamente. Why? Because the ministry isn't being done correctly. Ahora la Biblia tenemos que entender que la persona tiene que ser escogida por Dios, That the person has to be chosen tiene by que ser God, llamada por Dios called by God, y tiene que ser llena del Espíritu and full of the Spirit para hacer el ministerio de Dios. to do the ministry of God. Mucha gente anda engañada Many people are misled, y eso no es lo que debemos enseñar y dar a entender. and that's not what we need to teach or Que show. la persona necesita el Espíritu de Dios. That an individual needs the Si Spirit of Jesús God. necesitó el Espíritu de Dios para hacer el ministerio, If Jesus himself needed the Holy Spirit to minister, ¿cuánto más nosotros? then how much more should we need him? La Biblia dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, As the Lord God anointed with the Holy Spirit and the power in Jesus of Nazareth, note lo que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, as God anointed with the Holy Spirit and the power to Jesus of Nazareth, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. And he was doing good works and healing all of those who were oppressed by the devil because God was with him. Hechos 10:38 al 39. That's in Acts 10:38 to Dios lo 39. ungió. God anointed him. Ese era el punto clave en el ministerio del Señor Jesucristo. That's the key part in the ministry Como of Dios Jesus. lo ungió, As God con anointed him Espíritu Santo y con with poder. the Holy Spirit and with power. Uno tiene que ser ungido con el Espíritu Santo y con poder You have to be anointed with the Holy Spirit and with power para hacer el ministerio de Dios. to do the ministry Y of como él God. anduvo haciendo bienes And since he was doing good works y sanando a los oprimidos por el diablo, and healing those who were la oppressed by the unción devil, es para desatar las ataduras del diablo que ha puesto en la humanidad. the anointing is to break the strongholds that the La devil has put mayoría up. de las iglesias no hacen liberación. Majority of churches do not do deliverance ministry. Me dicen, no es que usted es una persona especial que Dios te escogió para esto. No, you're a special person. God Le chose you. dije, to do no. it. I said, no. En la primera tarea que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos But- fue a echar fuera demonios y sanar a los enfermos. I said, no, that's the first thing that Jesus taught his disciples was to cast out the demons and heal the Son sick. puras excusas que la gente usa. People make a lot of excuses. No es que usted es diferente, no soy It's that you're diferente. different. No, I'm not different. Yo soy igual que usted, de carne y hueso. I'm the same as you, flesh, bone. Seré mejor parecido que usted, pero eso es You know, maybe I'm a little better looking sometimes, but that's different. Pero en relación a la humanidad, But in relationship of Somos humanity in general, iguales. we are all the same. sino que yo le he creído a Dios. But I believed God Yo he entendido lo que es el poder de Dios. and understood his power. Sin el poder de Dios no se puede hacer nada. Without the power of God, La you Biblia can't dice do buscar anything. a Jehová y su poder Look for the Lord and his strength and y power, buscar su rostro continuamente. and look for his face continually. Todo lo que un predicador necesita es el poder de Dios. All that a preacher needs is that No power se of puede God. enfrentar a las fuerzas demoníacas si Other- no tiene el poder de Dios. Otherwise, you can't face those strongholds and demonic forces without God. Es impresionante el último día que ministré la clínica del alma. The last day that I was ministering the clinic Ahí of en the soul, Celaya. there in Celaya, Mexico, Se hablaba sobre las ataduras causadas por los demonios. we were talking about strongholds that were happening by demons. Y cuando se hace la invitación, lo que ocurrió es impresionante. And when the invitation is done, what happened was Es astounding. que era impresionante el poder de Dios liberando a la gente. The power of God was amazing. A Seeing gente que no se, delivering people. ni alcanzaba a tocarla, porque Oh. ya estaban vomitando, tosiendo en las sillones, en los lugares donde estábamos. We weren't even able to reach or touch people because they were falling and being Porque el slain in the poder de spirit. Dios descendió a liberar y a sanar al pueblo. Because the power of God was flowing and people Cuando were le being das el delivered. lugar al que lo merece y es el Espíritu de Dios, You know, because it's the Spirit of God, the one that does these things. cuando se le da el lugar a Él, You give Him the space, te vas a sorprender. you would be astounded at what the Spirit can do. Ser ungido por Dios no es solo ser elegido, So being anointed by God isn't just about being chosen. sino también ser investido de poder It's to be invested in the power para realizar la tarea o ocupar una posición en la cual Él lo ha llamado. to do the work or in that position of which you have been called. A los discípulos les enseñó por 3 años y medio cómo ministrar, He taught the disciples how to minister for 3.5 pero en years. algunas ocasiones ellos fracasaron. But they failed on certain occasions. Si los demonios no se nos sujetan, You know, the demons, that they don't respond. los demonios no nos hacen caso. They don't listen to us. Por eso les dijo, no se muevan He said, that's why he told them, don't move de Jerusalén from Jerusalem hasta que reciban el poder. until you receive Hoy los pastores se power. mueven por todas partes, Today, pastors go everywhere, pero no se sientan a recibir el poder de Dios para poder ministrar. but they don't spend the time to receive that power. Y de of God. repente sale un predicador como yo, And then you see a pastor, maybe like myself, y luego dicen, a lo mejor este predica una falsa doctrina, and then they'll say, well, this guy must be preaching a false doctrine. pero se dan cuenta que el poder de Dios está ahí, But they realize that God's power is there. y ya los argumentos se comienzan a derribar. And then those arguments begin to fall away. Porque ese es el propósito de Dios. Because that's the A purpose los of God. demonios no se les puede enfrentar sin el poder de Dios. You cannot confront demonic forces without the power A los of God. demonios no se les puede confrontar con tu experiencia. With your experience, it's not enough A to los confront demonios demonic no los pueden forces. confrontar con tu conocimiento. Your knowledge cannot confront demonic spirits. Lo único que ellos le tienen miedo es al poder de Dios. The only thing they're caring about or Yo fear sé, is the power of yo sé God. quién es Jesucristo, yo sé quién es Pablo, I know who Jesus Christ is and I know who Paul is. pero tú quién eres. But who are you? Porque ellos saben, los demonios saben quién es el que tiene el poder de Because Dios. they know who has that power of God in them. Por eso es tan importante
Tanto la palabra hebrea Mesías, así como la palabra griega Cristo, significa el ungido y su unción. The Hebrew word Messiah, in the same way that the Greek word Christ means the anointed and his anointing. La palabra Jesucristo es el ungido y la unción. You know, the word Jesus Christ is the anointed and his anointing. Él es el poder de Dios That que means vino a la he is tierra. the power of God here on earth. Por eso es tan importante saber esto. La unción fue la señal de que la venida del Redentor de Israel. The anointing was that sign that the Redeemer of Israel was coming. Esa fue la señal. That was the sign they were Los waiting judíos for. no la vieron. But the Jewish people didn't see No it. los judíos religiosos estoy hablando. The religious ones specifically. No vieron esto. They didn't see this. No lo entendieron. They didn't understand it. La Biblia dice, el profeta Isaías viendo más allá en el tiempo por el Espíritu de Dios, The prophet Isaiah, there in that time, he saw him through the Spirit of vio a God. uno que por medio del cual el yugo de la opresión de Satanás sería destruido por causa de la unción. He saw one that would come to destroy the yoke that was oppression from Satan and destroy because of the cause, because of the anointing. Isaías 10:27. We see that in Isaiah 10:27. Toda la humanidad está bajo una presión demoníaca. All of humanity is oppressed by a demonic force. Y no hay predicadores que se levanten en el poder de Dios a liberar al pueblo. And there are no pastors who rise up to deliver the people. Estoy orando que Dios derrama de su espíritu y que llame a un grupo de hombres de Dios que sean llenos del poder. I'm asking of God to raise up people that are full of power, the Holy Spirit. Porque muchos necesitan el poder de Dios. Because people need the power of God. Sin el poder de Dios no se puede derribar las fuerzas demoníacas. Without the power of God, you cannot Se confront pueden tener demonic iglesias forces. lujosas y bonitas You can have pretty, luxurious y churches mucha gente, and a lot of people. pero sin el poder de Dios But without the power la of gente no es God, liberada. people are not set free. La gente no verdaderamente no es transformada. People are not transformed. Están llenos de ataduras. They're full of something. Pero la bad. Biblia dice que el yugo se pudre por causa de la unción. You know, but that yoke is broken because of the anointing. Se necesita el poder de Dios para derribar. We need the power of God to win. La palabra destruido significa completamente dañado más que lo usual, de lo usual. Estar destruido, no bueno para el uso. The word destroyed means to be something that is completely injured to where it's more than usual. It's destroyed and it's no longer good for any use by the devil. El diablo tiene atadas a las personas. The devil has people that are oppressed. Y la Biblia dice, y acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo será destruido por causa de la unción. And it will be in that time that weight will be on him, and he will break that yoke, and that yoke will be destroyed because Las of the vidas anointing. no van a cambiar Lives will not change hasta que no haya un verdadero mover del Espíritu de Dios donde remueva esas fuerzas demoníacas. until there's a true movement of the Spirit that removes that demonic force. Seguimos siendo engañados. We continue to be misled. Nos acostumbramos a vivir una vida fácil, We begin to live our normal sin lives compromisos, without any sort of commitments, sin responsabilidad. without responsibilities. Y por eso lo que vamos a aprender es muy interesante el día de hoy. And that's why what we're learning is very important today. Jesús, leyendo otra profecía mesiánica en Isaías, dijo, Jesus, hearing this prophecy, this messianic one in Isaiah, it said this, aunque lo escribió Lucas, even though it was written in Luke, pero él estaba leyendo en el templo esta palabra: but he was reading this in the temple. el Espíritu del Señor está sobre mí, The Spirit of the Lord is upon me, por cuanto me ha ungido. for he has anointed me. Y después de ungirme, y después de ungirlo, ¿para qué fue enviado por el Espíritu? And so after anointing him, then, so what was he sent from by the Spirit? Para dar buenas nuevas a los pobres, To give good news to the poor, para sanar a los quebrantados de corazón, to heal the broken heart, para pregonar libertad a los cautivos to bring deliverance to the y dar captive, vista a los ciegos and give sight to the y blind, poner en libertad a todos los oprimidos. and to put in liberty all those who are oppressed. Sobre Jesús el poder de Dios estaba, el cual destruye los yugos y quita las cargas. The power of God was upon Jesus, on which he destroys all yoke Por eso and all él weight. decía, and venid a mí burden. todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. You know, all of you who are overworked, I will give you rest. ¿Por qué lo hace descansar? Porque el poder de Dios reposaba sobre él. Because the power of God was dwelling on him. Cuando el poder de Dios está en el hombre de Dios, cambia la atmósfera. You know, when the power of God is there, the atmosphere changes. Es impresionante, hermano. It's impressive, brethren. Me decía la pastora y me decía un hermano ahí,
The pastor was there telling me, and a Impresionante, brother there, pastor. 6 meses que no ha llovido en Celaya. and they were saying it was 6 months that it didn't rain in Celaya, Mexico. No es coincidencia que usted llegue la noche que está ministrando, se va una tormenta. And it's no coincidence, you know, that when you get here, there was a massive storm, and Las 3 noches llovió. that in 3 nights it rained consecutively. Esto no es coincidencia. And he says that's La no bendición coincidence. se desató acá. That blessing finally Un came. hombre de Dios puede cambiar la atmósfera. You know, a man of God can't change La the mentalidad atmosphere. nuestra es no, de cómo es cierto, eso fue coincidencia. You know, our mindset says, no, that was a coincidence, No, pastor. hermanos. Brethren, no. El hombre de Dios lleva el poder y lleva la unción. You know, the man of God takes that power and Y the si no le anointing. crees, pregunte a Elías. And if you don't believe that, bro, ask Elijah. Oró para que no lloviera por 3 años y medio. He prayed that it wouldn't rain for 3.5 Y years. después oró para que lloviera. And then he prayed for it to rain. ¿Y qué hay diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo? You know, what difference is there between the Old Testament and the New? La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, You know, Elijah was a normal man like we were, pero Dios lo usó. but God used him. Oró fervientemente y Dios le contestó. He prayed fervently and God answered his ¿Por prayer. qué? Porque Dios ha escogido hombres para ir a revolucionar pueblos. Because God has chosen people to go Y and qué lindo change fuera que cities. usted entendiera este mensaje y corriera con esta palabra. And it'd be beautiful for you to understand this Y and run que with ya it. estuviera involucrado en el poder de Dios. And be involved in that power of God. En lugar de buscar experiencias religiosas Instead of just looking for a religious experience y corriendo de un lugar a otro, and just running from here to there. corre al trono de Dios y pídale que te llene de poder y te unja para hacer el ministerio. Run to the throne of God so he can anoint you and you can do his Uno ministry. viaja cuando está comenzando el ministerio You know, when you're traveling here in ministry in the beginnings, porque quiere aprender de los otros you go ministerios. different places because you want to Y hear así about me pasó a everybody. mí. And you know, and I was the same Yo way. miré el poder de Dios en muchos lugares. I saw the power of God in many pastors. Pero el Señor me dijo, no me permitió estar con esos ministerios, But the Lord didn't let me stay with those ministries. sino que me dijo, búscame, quédate en mi presencia, He said, stay in my porque tú presence. te vas a mover en lo que yo te voy a dar. Because you're going to move in what I give La you. unción que vas a tener no es prestada, The anointing I give you is not something I es lend you. directamente te la voy a dar para hacer lo que te quiero que hagas. It's directly from God and it's something I want. Yo no corro con la visión de otro, I don't run with someone else's vision. yo corro con la visión de Dios que me ha dado para este tiempo. I run with the vision that God gave me in Y this uno de time. mis fuertes es la enseñanza. And one of those strongs is teaching. La palabra se necesita enseñar. The word of God needs to be Y taught. luego el poder de Dios respalda la palabra. And then God's word backs up what it La said. fe es una fuerza espiritual que crece y se desarrolla en el corazón del creyente. Faith is something spiritual that grows and develops in the heart of a believer. La fe no es algo de la mente o de la carne. Faith is not something from the mind or the flesh. No significa estar de acuerdo mentalmente o aceptar mentalmente. It doesn't mean that you're definitely agreeing with your mind or accepting it just with your mind. Muchos piensan que la fe está aquí porque yo creo. Many people think faith is up here Yo because I creo. believe. Yo creo. I believe. Los diablos también creen. You know, the devils, Los demonios the también demons, creen. they also believe. La aceptación mental afirma la veracidad de la palabra de Dios. Your mental acceptance only affirms the veracity of the word of God. Afirma que hay sanidad, liberación y bendición, pero eso solo lo hace que fluya a través del Espíritu de la vida de la palabra para que la sanidad y la liberación sean bendición y fluya, ¿no? This simply affirms that there's healing, deliverance, blessing. But this is only something that confirms the flowing of the Spirit in the life of the Word, which is healing, Por eso deliverance. tú tienes, la fe viene por oír la palabra. So faith comes by hearing the Word. Amén. La Right. fe viene por oír la palabra de Faith comes Dios. by hearing the Word of God. Pero cuando tú la oyes, So when you hear la it, entiendes, you understand it. la oyes, la You entiendes, la hear it, you crees understand it, you believe it. y comienza a vivir esa palabra, Then you begin to live esa that palabra te Word. produce la fe. That Word produces No la life. fe que usted tiene. It's not the faith that Porque you have. muchos tenemos fe en todas las cosas que Because pasan. many of us have faith in a lot Pero la of Biblia dice, things. tened fe en Dios. But the Bible says have faith in Tened God. fe en Dios. Have faith in God. Y hay 3 tipos de fe. And there's 3 types of La faith. fe que salva, Faith that el heals. don de fe que es para hacer cosas The gift of faith to do y el things. fruto de fe que es para agradar a Dios. And the fruit of faith to please God. Entonces la fe es algo que necesita el hombre de Dios. So the man of God needs the faith of God. Sin la fe es imposible realizar cualquier milagro y cualquier ministerio. Without faith, it's impossible to see any miracles or see anything. Ahora, si la palabra espíritu y vida significa la misma vida de Dios, está
están en esas palabras que sanan, que liberan. If it's the same word and spirit, which signifies that it's the same God and the words that heal and deliver, Es la palabra que tú pronuncias que hace que ocurra el milagro. it's the word that's pronounced that makes that happen. Yo enseño una palabra por 2-3 horas, I can teach a word for 2 to 3 hours. pero después el Espíritu Santo viene y toma el lugar. But after that, I give the space to the Holy Spirit to move. Y Él se mueve y hace lo que tiene que hacer. And He moves and does whatever He La has to. parte mía termina porque yo nomás abro el apetito a la gente para que entiendan. Then my part is over, and then I just let them listen to that. Pero lo que pasa en la administración, eso no es mío. But when you see all that happening on time we're Toda la ministering, that's gloria not del me. Señor. That's God. Ese es el poder del Espíritu. That's the power of the Spirit. Amén. Amen. Cada vez que actuamos en la palabra, nuestra fe se aumenta y tenemos mayor seguridad y confianza en Dios. Every time that we act on the word, our faith grows, and we have that greater security and confidence in Por God. eso es importante obedecer la palabra en todo tiempo. That's why it's important to obey the word in all those Raúl, tú times. fuiste conmigo a México. Raul, you went with me to Y Mexico, pienso que la ida tuya a México cambió. and I think that changed your life. Porque tú miras la acción del poder del Espíritu. Because you're seeing the power of God Y moving. cada vez se convence más que el poder de Dios es veraz. And every day you're like, wow, God's Y power oye is los real. testimonios de la gente And you hear their testimonies. y eso le impacta más. And that impacts you more. Cuando digo sé sanado y la sanidad sucede, When I say be healed and the healing happens, esa sanidad es a través de la misma vida de Dios que fluye a través de la palabra dada. that healing is the same thing that happens through the life of God that flows through the word that is given. Por cierto que uno puede hablar, predicar sin la vida de Dios. Now it's true that you can just speak and preach without that life of La God. evidencia de la vida de Dios en nuestro mensaje es que cambia situaciones. The evidence of the life of God in our message Eso es is todo. that it changes Tú puedes situations. hablar, So you can just tú speak, puedes predicar you can preach, y no puede suceder nada. and nothing happens. Yo puedo I predicar, can preach, yo puedo I enseñar, can teach, pero la diferencia es but that difference is que hay manifestaciones del Espíritu. that you see manifestations of the Spirit. Y eso es lo que hace la diferencia en la gente. And that makes a difference in La everything. gente corre. People run. Pastor, es que tiene que descansar una hora. Pastor, you got to rest for an hour. No hay tiempo. There's no time. La gente necesita escuchar, quiere una There's a need. consejería. People want counseling. Quiere un ratito que el pastor les dé. They want a couple minutes from the pastor. ¿Por qué? Why? Porque ven algo que ellos necesitan, que esa persona lo tiene. Because they see something that they need that Y usted person lo necesita has. mientras usted lo puede manejar por usted mismo. And you need it while you have that. Mientras tú lo puedas manejar tú mismo. While you're able to also work with that. Por eso a veces necesitamos la unción de ese hombre que trae. Sometimes that's why we need the anointing Para of that nosotros individual comenzar a fortalecernos en nuestra fe. to help encourage us and Comenzar strengthen a our creerle a faith, Dios. to believe God, Y ver que la vida de Dios se manifiesta también en mí. and see that God's word Y que a manifests itself través de in mí me, Dios puede operar a otros. and that through me that can also operate in others. Es la vida de Dios en estas palabras la que cambia situaciones. It's that life of God that changes the words in these Es situations. la misma vida de Dios en esas palabras las que mueven montañas increíbles. It's that same life of God in these words that moves mountains. Leemos en Gálatas 5:6 que la fe obra por el amor. We see that in Galatians 5:6 that faith works through love. El amor es la base central que mueve todo. Love is that central base that this all Si moves usted es from. indiferente y no le importa la humanidad, Dios no te va a dar nada. If you're indifferent and you don't care Porque about eres una people, persona egoísta. God is not going to give it to you Está because you're pensando en egotistical. usted. You're only thinking about yourself. Hay gente sí. There's people Estamos like that. viviendo una época en que la gente es indiferente. We're living a life where people are indifferent. No me incomode, pastor. Don't make me uncomfortable, Yo ya me Pastor. acostumbré a vivir mi vida como yo la vivo. I live my life the way I live. Mi trabajo, mi comida, mi familia. My work, my food, my family. ¿Dónde está el amor por la humanidad? Where is love for others? Si no hay visión, si no hay pasión, If there's no vision or si no hay passion, llamamiento. if there's not a call, Pablo dijo, ¿de qué sirve que yo dé mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor? Paul said, what good is it that I give my body to be burned, but I have not ¿De qué love? sirve que haga lo que yo haga? To do whatever we do. ¿De qué sirve que yo haga milagros y transforme cosas si no tengo amor? What's the point of doing miracles, transforming things, but not have Si el love? amor es benigno, el amor es Love is sufrido, kind. Love is suffered. el amor es bondadoso, no busca Love is nada giving. indebido, Love does not hold debts. no guarda rencor, no se goza de la It does injusticia, not hold bitterness. It does not mas rejoice se in goza de injustice, la verdad. but it rejoices in truth.
todo lo cree, todo lo sufre, It y todo believes lo all, soporta. it suffers all, and it supports El amor all. es la base central que te mueve dentro del ministerio. Love is that central base in ministry. Si no hubiera ese amor que Dios ha puesto por el pueblo mexicano, no haría estos viajes para ir a arriesgar mi vida como está la situación allá. If God hadn't put that love for the Mexican people that He had, I wouldn't be traveling to Mexico because of the way the situation is there. Ay, pastor, se va a pasear. Mentiras. Oh, pastor's just going to travel and enjoy life. ¿Cuántas veces yo tuve tiempo para ir a pasear? How many times did I have a chance to go anywhere to do something that was actually fun? Yo no salí. I didn't leave. Yo me estuve los días que estuve allá, I en was el there. hotel, en el trabajo que tenía que hacer. Ministering and in the work that I had to do. Porque yo no voy a pasear, hermano. Because I'm not there for a pleasure trip. Yo tengo un compromiso con It's Dios a commitment with God de ir a hacer lo que Él me pidió hacer. to go and do what He asked me El domingo a to. la noche, después de predicar acá, me visitó el Señor a la medianoche. You know, Sunday after preaching, the Lord Qué visited me and I received satisfacción tan this. tremenda sentir que la presencia de Dios me movió You know, that the de una manera presence of sobrenatural. God moved me in a supernatural way that Me evening. quebranté en la presencia de Él. I was broken Dije, in Señor, God's por favor, presence. quédate, no te And vayas. I said, Lord, stay. I want to be in this Yo quiero presence. vivir esto todo el tiempo. I want to live this every Es algo day. que te satisface plenamente, something that que te satisfies llena you. el corazón. That fills you with the Spirit. Cuando tú haces la asignación y cumple el propósito de Dios, When you do the assignment and fulfill the todo lo purpose que of hace el God, Señor es como abrazarte y decirte, bien, buen siervo. all that the Lord does is hugs you and says, good Y job, my esa es mi servant. preocupación más grande, And that's my biggest worry, que yo pueda complacer a Dios. that I can please Quizás a usted God. no lo pueda complacer, Maybe you can't, porque tus expectaciones son otras, because your expectations may be different. pero uno está para complacer a aquel que te llamó. But one is there to please that who called Amén. you. Amen. Entonces la Biblia dice, leemos en Gálatas 5:6, que la fe obra por el amor. You know, and we're reading Galatians 5:6 that faith works through love. Efesios 5:6 dice las palabras vanas y huecas y vacías. You know, Ephesians 5:6 talks about vain words that Tú are puedes empty. hablar palabras huecas, vacías y decir cosas y cosas, pero no hay nada que te respalde lo que tú dices. You can just say vain things and nothing's going to happen because it doesn't help Palabras anything. huecas, palabras vacías, Words that are porque el empty poder de Dios no está ahí. because there's no God's No power estás, behind no that. estás produciendo nada en la You're persona. not producing anything in that person. Me decía una señora, This lady was telling me es que no puedo ver todo lo que Dios hizo en mí. is that I can't Es see imposible all explicarlo. the things that God did in me. I can't No hay explain it. palabras para expresar. There's no words to even express what's Que en un happening. momento Dios me cambia la vida. In one moment, God changes my life. Cuando toda la vida viví en un calvario. When I lived my entire life in a Calvary, Un hombre con el poder de Dios puede cambiar la vida de otro. one man with the power of God can change the life of another. Algunos tenemos una actitud negativa. Some have a negative Pues si attitude. Dios va a tratar, pues que trate con él allá. You know, if God's going to work with them, ¿Por qué then tengo work que over ir yo there. hasta allá? Why do I have to go over there? Porque Dios no le dio ni la tarea a los ángeles. Because God didn't even give that work to Los angels. ángeles quisieron predicar el The evangelio. angels wanted to preach the gospel. Y Dios les dijo, no, esto es tarea de los hombres. And God told them, no, that's the work of Por man. eso Dios llama a hombres, los capacita, los llena de poder y lo más importante, los llena de amor. That's why God calls men and fills them and prepares them, but more importantly, He fills them with love. Amén. Amen. La Biblia es la palabra de Dios en los labios de amor y fe. The word of God, the Bible, is on that lips of faith and love. Amén. La Biblia es la palabra de Dios en los labios de amor y qué. Tienes que tener, si tienes palabra, tienes que tener amor If y you have fe. the word, you have to have faith and Porque tú no love. vas al azar. Because it's not going to Tú help vas porque otherwise. sabe que Dios va a hacer cosas You're grandes. going to go because you know God's going to do Yo no voy things. a dudar en ningún momento que Dios no va a hacer cosas grandes. I'm not going to doubt that God isn't going to do great things. Ahora, ¿a qué me refiero? So what am I referring to? ¿Qué se necesita de amor para que la fe obre? So what do you need of love for faith to operate? La fe no puede hacer nada, es impotente sin amor. Faith can't do anything. It's impotent without love. Ese es el secreto. That's the secret. La única manera que la fe opera The only way that faith operates es cuando hay amor. is when there's love. La fe opera, el amor opera hasta en los enemigos. You know, the love even works on your enemies. Cuando tú tienes amor When you have love, e inyectas el amor a otros, you inject that to other transmite el people. amor de Dios a It otros, transmits God's la love to gente others. receptiva. People receive that. Pastor, ¿por qué usted le puedo llegar y darle un abrazo sin ningún problema? You know, how is it that I can give you a hug, Pastor? That Porque hay otros predicadores, no me toque, está There's other inmundo. pastors who say, "Don't touch me. Yo soy una persona ungida y tiene que I am caminar en otra anointed, dirección. and I need to walk over here." Uy, hermano, ¿qué es eso? What's that about? Jesús hasta a los niños los abrazaba. Jesus hugged the children.
En él se reflejaba amor. He was the reflection of Había algo love. especial en él que era su carácter. There was de something amor. special that was his character. Entonces la fe es lo esencial para que el amor es lo esencial para que la fe opere. So love is essential in order for faith to operate. La fe no puede hacer nada y es impotente sin amor. You know, faith is impotent without love. La fe obra por amor a través del amor y a través del amor. Faith operates in love and through love. Ahora, ¿dónde está tu amor? So where is your love? Hermano, ¿dónde está tu amor? Where is your love, brother? ¿A usted no le importa tu pueblo? You don't care about your people? Me decía un amigo ayer, que le fui a un mecánico, me decía ayer, I went to see this mechanic and he told me yesterday, pastor, mi hermano se fue, salió de aquí porque estuvo en la cárcel you know, my brother was taken out of here. He was y in lo jail deportaron, and they deported him. quedó en la ruina You know, he was, y la ciudad donde llegó no puede trabajar, and in the city that he's in, he can't work. la gente no puede caminar, People can't even walk. los matan, They killed him. hay una matazón, There's a murder rate. hay una situación terrible en ese estado, It's a terrible situation no in that se state. puede vivir, You can't make a living. las estafas, las extorsiones son terribles. You know, it's a terrible situation. Nada se puede hacer, la gente tiene que huir. We can't do anything. The people have to leave. Qué terrible, hermanos. It's terrible, brother. Ahora, nosotros estamos bien en este país. But here in this country, we're Nosotros good. salimos, nos vamos al restaurante, We ahorita go comemos to a bien, restaurant, we eat well, nos echamos una siesta, we take a nap. parecemos como Jonás. You know, we look like Jonah. Una vez que ya nos sentimos seguros en el barco, nos echamos a dormir. You know, once we're safe on that boat, we take a nap. Y se nos olvida la visión de Dios, And then we forget la about God's compasión. vision, the A Jesús lo compassion. distinguiera que tenía amor y compasión por el You know, pueblo. Jesus was unique in that he had passion and love for his people. Si no tienes pasión, If you don't have that si no passion, tienes amor por el pueblo, if you don't have love for the people, no hay nada que tú puedas hacer por otros. there's nothing you can do for others. En el Señor o en nosotros. Es posible estar en el ministerio, es imposible estar en el ministerio no por un llamado, sino por los deseos de fama y promoción. It's impossible to be in ministry if you're just looking for fame and promotion. Muchos predicadores están por fama o por promoción o por se hacen sentir mejor ellos. There's a lot of people in ministry that just want to make themselves feel better. El ministerio no se maneja así. Dios conoce a las personas que están por un interés propio. Ministry doesn't work like that. God knows their hearts. Nosotros vamos, pagamos nuestros boletos, pagamos nuestro hotel, pagamos nuestros gastos. When we travel, we pay our own expenses, we pay our No vamos a flights, hacer carga a hotels. nadie, como decía el apóstol Pablo, no fui a hacer carga a vosotros. That's why when Paul left, you know, he's like, I'm not going to be a burden on you guys. Yo voy a servir, voy a sembrar, voy a dar. I'm going to go serve. I'm Los gonna hermanos que sow. me apoyan acá saben que sus diezmos, sus ofrendas son bien recibidas y bien invertidas. The brethren who give their tithes are Quizás not usted well diga, received. bueno, quizás yo no miro nada de lo que hago, You know, they may say, I may not see what you're doing, what pero sus happens. ofrendas son las que nos llevan a veces a los lugares donde vamos. But your offerings are the ones that make those things possible. La bendición de poder ir a servir a tanta gente The blessing of being able to go and serve es la many mejor people inversión que tú estás haciendo cuando diezmas a este It's the ministerio. best investment you can do when you're ministering. Cuando When you're inviertes a investing este in the ministry, ministerio. when you're investing, Porque se están usando los recursos de una manera correcta. because the resources are being No los used estamos correctly. usando para engrandecer el templo, We're not using it to make the building bigger, para hacer las cosas mucho más grandes, que se miren to hermosas. make everything just look pretty. Tenemos lo necesario. We have what's necessary. Lo demás lo vamos a usar para lo que hay que hacer. The rest is to do what we need to do. Empezamos una obra en México We began a work in Mexico. con el pastor Carlos y su esposa. Les mando un abrazo, un With saludo. Pastor Carlo and his wife send greetings. Rentó un edificio que cabe más de 1000 personas It's a building that fits more than 1,000 people. y me dijo, pastor, ¿qué hacemos? Me cobran 16,000 pesos por este auditorio, por el evento, They charged me 16,000 pesos for this building, pero me lo han dejado en 2,000. but they left it on 2,000 to me. ¿Lo tomamos? Should we? Allá fuimos con el grupo. We went with the group. Éntrale, I said, do it. te vamos a mandar para cubrir la mitad y si tenemos que cubrir más, pues lo We'll hacemos. send you to help cover half, and if we need to do more, we can. La semana pasada se reunió. Last week they had a meeting there. 14 personas comenzó con la reunión. He started the meeting with 14 people. A él lo instalamos hace 2 semanas en la iglesia. You know, 2 weeks ago we just opened this church. Pero me dijo, pastor, tengo la visión que esto va a crecer. He said, Pastor, I have a vision. This is going to grow. El vecindario aquí está excelente, no hay iglesia. It's a great neighborhood. There's no churches here, though. Estamos cerca del aeropuerto de aquí We're de actually Celaya. really close to the airport, too. Y están con mucho entusiasmo. And there's a lot of Me dijo, no enthusiasm. tengo guitarra, no tengo micrófono, no tengo cable, no tengo nada. He's like, I don't have cables, a microphone, anything. Le dije, hermano Moisés, pastor Moisés, por favor, ve y cómprale todo lo que I necesita. said, Brother Moises, find him what he needs.
Esta semana le enviamos el dinero. and then we'll send them. Comenzamos una finances for iglesia it. de la nada. You know, we began a church from nothing. Los otros pastores que se han unido al ministerio, pues ellos tienen ya sus iglesias. The other pastors who've united with the ministry, they have their Pero me churches. sorprendió que este pastor llega el día que tuvo la primera reunión que tuvo en su casa. The first meeting that he had there in his house. Me dijo, mira pastor, aquí levantamos una ofrenda en la reunión que tuvimos el jueves. He said, we had a meeting there on Thursday, Y aquí están los diezmos de la reunión. and here are the tithes for the meeting. Esto muestra la integridad de una persona. And this itself shows the El deseo integrity, de crecer. the desire to El grow, deseo de hacer crecer ese the ministerio. desire to help the ministry Y grow, con la visión que tiene. and with the vision. That Rentó en un lugar donde puede invitar a la gente sin problema. he rented a building where he can invite Porque anyone es to un come, centro de deporte. because it's Con a un sports salón de center conferencias. with a conference room. Oye, te invito al salón de conferencias de tal lugar. I'll invite you to the conference room at blah 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 A mi place. esposa le fascinó el lugar porque tiene un quetzal hermoso. My wife liked it because it has this beautiful quetzal, Y se llama quetzalí el lugar, el and it's centro. called quetzalí. Y tiene un pájaro grande ahí Quetzal is a y bird, muchas palmas and it's got a en lot of palm honor. trees Y le there. pregunto al dueño, uno de los dueños, oye, ¿por qué usted tiene un quetzal And I ahí? said, why do you have a quetzal bird Porque él here? viajaba a Guatemala y vino encantado de Guatemala y Because decidió. he had traveled to Guatemala and he loved what he saw, so he wanted to bring back the symbol of Y ahí, Guatemala. ahí comenzó la iglesia. And that's where he began his church. Esa es la pasión. That's passion. Ese es el amor por la humanidad. That's love for humanity. Yo trabajo, dice. I work, he Yo says. trabajo, I work, pero yo voy a hacer que esto crezca. but I want to make this grow. Igual que nosotros trabajamos para esto. The same as we do. Entonces hay ministerios que buscan gloria, There's ministries that just look for que glory. buscan honra para They look ellos. honor for themselves. Pero Dios está, la pandemia vino y sacudió a muchos de ellos y se los llevó. But the pandemic came and shook up a lot of El them. Señor nos había dado una palabra años atrás. The Lord had given us word Que years iba a venir ago una situación muy difícil that there would be a difficult y que situation coming to the muchos church, iban a irse en esa pandemia. and many would leave at that Y así time. sucedió. And that's La what palabra happened. se cumplió. The word was fulfilled. Vino un sacudón de lo alto y se Yeah. llevó a muchos. It was a big shakeup in the church, in the world. Muchas It took a lot of iglesias se people. quedaron sin pastor Many churches were without a pastor, y muchos pastores sin iglesia and many pastors without a church. porque se acabó. Because, Si pagaban la renta no pagaban el pastor. you know, if they paid rent, they weren't able to pay the pastor. Pero aquí estamos nosotros, gloria a But we're Dios. still here, Y glory to God. todavía vamos para adelante. And we're still moving forward. Las personas que no aman no se les puede confiar. The people that don't love, you can't trust them with this. Esta clase de gracia para bendecir y sanar y liberar y salvar se necesita amor para que la fe opere. This type of grace for blessings, to heal, to deliver, to save, you need faith to operate, and love. Si no esa persona no utiliza apropiadamente, la utilizará para ganancias personales y para obtener recompensas. Because if the person doesn't use this appropriately, they're only going to use it for their own personal gain. Yo no soy un predicador que estoy pidiendo ofrendas cada semana designadas. You know, I'm not a pastor who always asks for specific offerings. Yo no les hablo casi de mucho de dinero. Very rarely do I tell you about stuff like Pero hay that. iglesias que levantan 3 ofrendas. But there are churches who lift 3 offerings during a service. Vamos a levantar una ofrenda We're going to have an offering para la iglesia. for the church. Vamos a levantar una ofrenda para el invitado. We're going to have an offering for the Y person who's vamos a invited to levantar speak. una ofrenda para los proyectos que vienen a And then futuro. one for the projects that are coming in the future. Óyeme, ¿qué es eso? What's that about? Si Dios llama a un hombre de Dios a levantar un ministerio, If God calls a man of God to raise a Él va a ministry, proveer la visión. He's going to provide the vision. Y a veces los hombres no tienen el poder. And sometimes the men don't have the ability, the power. Y por esa razón es importante entender que Dios es el que suple la fuente de vida, That's why you have to know that God Que is nos that llena fountain de of poder, life that fills us with que power, suple nuestras that necesidades. fills all of our needs. Ahora, Pablo era una persona muy importante. Paul was a very important person. Dice Pablo en 1 Corintios 2:13. In 1 Corinthians Dice, el 2:13, mensaje mío era, yo predicaba a Cristo crucificado. he said, my message was Christ crucified. Así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el ministerio de Dios, So brethren, when I went to you to tell you and announce about the ministry of God, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, I didn't come with beautiful words or wisdom, porque me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo because I didn't want to know anything about what you guys were, but about Jesus Christ y a Él crucificado. and Him being crucified. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. And I came with weakness, with fear and trembling.
Ni mi mensaje ni mi predicación fueron de palabras persuasivas de humana sabiduría, And my message or my preaching weren't even persuasive words of wisdom, sino con la demostración del Espíritu y del poder, but a demonstration of the Holy Spirit para and que power, vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. so that our faith is not founded Mano, eso es on the poder- wisdom eso es of men, poderoso, but of eso the es power of poderoso. God. Eso es poderoso. This is powerful. Este es un hombre de Dios. This is a man of God. Este es un hombre que merece llamarse apóstol, This is a man who is an apostle. porque no va a ser carga a la iglesia. He's not a burden to the church. Pastor, queremos que venga a predicar a nuestra iglesia, nos gusta cómo predica. Pastor, we want you to come to our church. We like the way you Bueno, preach. pues, ¿cuántos van a ser mis honorarios? So how much is my honorarium? Yo siempre ocupo un buen hotel. I always need a very nice hotel. Me gusta que me dejen un canasto de frutas y I like a fruit basket waiting bebidas for en el me. cuarto. Some waters and some beverages there. Y la comida no, yo no voy a cualquier taquería por ahí de la And esquina. I can't eat at just any restaurant. Yo como en lugares exclusivos. I eat in very specific places. Y no se te olvide poner el pasaje del avión en primera clase. And don't forget, the flight needs to be first class. A mí me lo pidieron. A mí me lo They pidieron. asked me that. Y quiero saber por adelantado cuánto va a ser la ofrenda. And I need to know in advance, how much is the offering, Aparte de los gastos. apart from the expenses? Yo lo he vivido, hermanos. Brethren, I've lived that with people. Pablo dice, cuando fui a vosotros no fui con palabras de humana sabiduría, Paul says, when I went to you, I didn't go with words of wisdom from man. porque me propuse entre vosotros de predicar solamente a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Because I didn't want to know anything about what you guys were dealing with, but I wanted to preach just Christ Y luego dice, crucified. ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, My message wasn't persuasive or anything from words of human, sino con la demostración del Espíritu de poder, but was simply a demonstration of the power, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, so that your faith is not founded on this wisdom of men, sino en el poder de Dios. but of God. Eso es poderoso. That's powerful. Ahora Jesús respondió a unos de la sinagoga, y me encanta esta palabra, Jesus responded to some people in a synagogue, porque and hay I love muchos this word. religiosos. Mira, los judíos, So there's a lot of religious people. yo no tengo nada en contra de ellos, I have nothing against porque the sé que Jewish es pueblo people. escogido de Dios y que un día Dios los va a restaurar. They were God's chosen people, and I know that He'll restore them. Pero interpretaron la Biblia totalmente But incorrecta. their interpretation of the Y me Bible is fascina incorrect. este relato. So I enjoy this part. Jesús les respondió, Jesus responded, están en un error, you guys are in error porque no conocéis la escritura ni el poder de Dios. because you don't know the Scripture or the Word of God. Mateo 22, 29. It's in Matthew 22:29. Léalo, Read está it. en la Biblia. It's in the Bible. Están en un error, no le tiene vergüenza a Jesús decirle esto. Jesus is not ashamed to say, you are in error Están en un error porque no conocen la escritura ni el poder de because you Dios. don't know the Scripture or the power of God. Buscar conocer tanto la escritura como el poder de Dios es necesario. Look in the Scripture just like the power of Jesús God. estaba involucrado a los saduceos en un debate sobre el matrimonio y la resurrección. So Jesus was involved in a debate with the Sadducees about Porque the eran tan resurrection sinvergüenzas que no conocían nada acerca de la vida eterna. because they were a group that didn't understand Y le eternal hacían life. preguntas como estas. And they made him questions like this. Entonces, si hay resurrección, como tú If dices, there's a resurrection like you y said, este hombre and this man, esta mujer se casó con 7 hombres, And o este they- hombre se casó con 7 mujeres, this man married 7 women, or this woman married 7 men, en el reino, ¿cuál va a ser la esposa de in él? the kingdom, who's going to be his wife? Or who's going to be their husband? ¿Qué erráis la escritura? Les dijo el Señor. He said, what an error in Scripture. ¿Por qué erráis las Why are escrituras? you erroring the Scripture? Why are you messing the Scripture up? Así que él impacta a estos líderes religiosos con estas palabras. So he impacts these religious leaders by saying this. Están en un error You are in error. porque no conocen la escritura ni el poder de Dios. Because you don't know the Scripture, the power of God. Claramente Jesús piensa que estos líderes religiosos no saben lo que dice la escritura sobre la resurrección, ni mucho menos el poder de Dios para hacer cosas sobrenaturales, asombrosas que transforman al mundo. So clearly Jesus is saying that these religious leaders don't know what they're talking about Scripture or the resurrection, much less about the power of God to do supernatural things. ¿Por qué defendemos tanto a los religiosos nosotros? So why do we offend religious Si ellos so no, much? decía un predicador que fue de Argentina a Israel, There was a pastor who went from Argentina to Israel. pastor, no puede uno predicar en Israel el evangelio. You know, pastor, you can't preach the gospel Está in prohibido Israel. predicarle a un judío de Jesucristo. You're not allowed to Que es preach the religioso, gospel to te a escupe en religious la Jew. cara.
They'll spit at you on your face. Abrí 3 veces un restaurante para vender café y vender cosas para poder acercarme a un pueblo judío. You know, I opened up a business 3 Porque times there. yo vengo de sangre judía. You know, because I'm also Jewish Y in fui blood. porque Dios me envió a Israel a hablarles a ellos. And I went because God sent me to preach to them. Me quemaron el lugar 3 veces. They burned my building 3 times. En Israel no se puede tener una iglesia evangélica You registrada. can't have a registered evangelical church Aunque es in un Israel. país demócrata, no se permite que una iglesia se registre como una corporación. Even if it's a democracy, you can't Tú register a puedes church as a ministrar en corporation. Israel a la gente que tú llevas, You can minister to the people in Israel that pero ellos you bring, rotundamente tienen prohibido hablar de Cristo. but it's prohibited to talk about Christ. Entonces, ¿cómo se va a mover el poder de Dios? So how can the power of Él God dice, move? cuando yo quiero que algo pase en mi vida, yo viajo a Latinoamérica. When I want something to happen in my Porque life, yo I sé go que to el Latin poder de America, Dios existe en Because I know Latinoamérica, God's que la power is nube there. está allá. that the clouds are there. Pero el día que ellos mataron tantos judíos, But the day that they killed so many negaron a Jews, Jesús, they denied Christ, la nube se movió and that cloud moved. y no está allá. It's not there anymore. Ahora ellos todo lo quieren razonar con la mente. They want to reason everything with their Por eso me mind. fascina esa palabra cuando el Señor dice, That's why I'm amazed when God están en un says, error you are in error, porque no conocen la Escritura ni el poder de Dios. because you do not know Scripture and the power of God. Los saduceos dijeron que no existía la resurrección del cuerpo. The Sadducees don't believe in the resurrection of the Tenían body. poco respeto por lo profético y el poder de Dios. They do not respect the prophetic or the power of God. Adoptaron una ortodoxia muerta y legalista. Estaban decididos a asegurar que sus distintos doctrinales eran correctos. They were of an orthodox and very legalistic, and they had decided to say that they were the correct and that Jesus of Nazareth should be ignored. Que Jesús de Nazaret debía ser ignorado. Sin embargo, Jesús dice a este tipo de religiosidad en un engaño. But Jesus said that this type of religiosity is misleading. Para ser honesto, ¿ves esta religiosidad, orgullo espiritual que se expresa en los movimientos del Espíritu y de la palabra? You know, because they were just boasting about having this spiritual awakening on their own, and they ignored about the spiritual and the actual word of Jesus. Jesús dijo, están equivocados, So Jesus was telling them, you guys porque are fueron confused. engañados ellos You were misled. y arrogantemente pensaban que estaban en lo correcto, And arrogantly you think you're pero correct. realmente no conocían la Escritura, no conocían el poder de But Dios. they didn't know Scripture Esa es la or the diferencia de power la of God. religión That's the difference between y el religion poder de Dios. and the power of God. Buscar integrar la palabra y el Espíritu en la fe y en la vida. Learn how to integrate the Word of God and the Spirit in El faith and Espíritu life. no solo significa milagros, señales y maravillas. The Spirit isn't just miracles and signs and wonders. Así que, como la palabra tampoco significa solo exposición y doctrina, In the same way that the word doesn't just talk about exposition and esto doctrine. sería dibujar distinción de una manera demasiado aguda. Ambos están integrados y expresados en un conjunto. You know, these things are integrated and expressed in different ways. Esa es la manera en que Dios opera. La palabra es vida. It's the way that God operates. The Y Word la is palabra que life. yo hablo es espíritu y es vida. The Word I speak is life and truth. Los cristianos descubren la vida y la presencia de Dios al integrar la palabra y el espíritu con cada parte de su comunidad. So Christians should discover in life and presence of God how to integrate the Bible Y el- and the Word and the Spirit in their community Y el testimonio de vida. with their witness and Dios their es honrado life. y glorificado cuando la escritura y el poder de Dios se unen. God is glorified when the Scriptures and the power of God are united. Esto no puede mantenerse aparte del aislamiento. This can't be isolated. Juntar estos aspectos enciende una llama en el corazón de los creyentes y la iglesia. Because when you combine that faith and the Word, it lights up something in your Enciende la hearts. visión y la esperanza de fe, amor, comunidad, alegría y testimonio del pueblo. Then it catches fire, this mission of hope, of faith, of love and community, of joy and of testimony of the people of God. Ahora buscar renunciar el orgullo espiritual. So you have to let go of your pride, your spiritual pridefulness. Los judíos dijeron no existe la resurrección del cuerpo, The Jews said, you know, hey, this no doesn't existe lo exist. profético. Resurrection doesn't exist. Ignoraron el ministerio de Prophetic Jesús. doesn't exist. They ignored Jesus' Hay ministry. iglesias en la actualidad que hay movimientos. There's churches today. and Aquí there's está movements. dividido los que son de una línea, los que son de otra y los que son de otra. You have different denominations here, of one line or another line. Los bautistas como denominación se niegan los dones y el fruto del Espíritu y los milagros. The Baptist denomination, for example, denies the miracle. Hay iglesias que son tradicionales que no creen en esto. There's traditional churches that just don't believe Hay in otras that. que son pentecostales, creen en el bautismo del Espíritu. There's some that are Pentecostal, believe in the baptism of the Spirit. Otros son carismáticos, creen en las
manifestaciones, There are others that are pero nadie se charismatic, quiere mezclar con nadie, but these churches don't want to porque mix. cada quien defiende lo que tiene. And each one defends their own Cuando el belief Espíritu system. Santo es para todos nosotros, unir un cuerpo, una familia, un cuerpo. But the Holy Spirit is to Tanta unify the entire división, body in tanta Christ. situación que ha creado el diablo para destruir iglesias. The devil has destroyed churches. Buscar vivir diariamente el poder del Espíritu y la palabra cambia la vida y transforma el mundo. Learn to live daily in the power of the Spirit and the Word, which Estoy will change and transform the world. buscando experimentar y vivir, estoy buscando experimentar y vivir en el poder de la presencia de Dios. You know, I am looking to experience and to live in the power and the presence of God. La presencia de Dios empodera, la presencia de Dios empoderadora de Dios infunde, aviva, anima mi enseñanza. The presence and the power of God is that which brings life into the teaching. Este deseo por el poder y la presencia de Dios realmente se integra con una pasión por la palabra de Dios. This desire and this power of God is what really integrates the Creo que passion for the necesitamos Word of God. preguntarnos regularmente a nosotros mismos este tipo de You know, we have preguntas. to ask ourselves, what are we doing and why are we doing it? Vivir en el poder de la palabra y en el Espíritu consiste en expresar el fruto del Espíritu. To live in the power of the Spirit and consistently express the fruit of the Spirit. No se puede hacer un ministerio sin el poder del Espíritu. You can't do ministry No se without the puede Holy ministrar Spirit. los dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu. You can't do the gifts of God without the fruit. El Espíritu es el que da vida. The Spirit gives La life. carne para nada aprovecha. And the flesh doesn't. Las palabras que yo hablo son espíritu y son The vida. words I speak to you are spirit Entonces and la life. palabra y el espíritu tienen que estar juntas. So the Word and the Spirit have to be Por together. esto es necesario ministrar bajo el poder de Dios, bajo la unción. That's why you have to minister under the Por eso es anointing, necesario la llenura del the Espíritu filling Santo. of the Spirit, Por eso es necesario los dones. the gifts, Por eso es necesario el fruto del the Espíritu. fruit of the Spirit, Por eso es necesario el revestimiento de poder. to be dressed in the power of God. Como fuera lindo soñar con una iglesia que se manifieste con todos estos dones It would be beautiful to see a church moving in all these en gifts el poder de Dios in the y power que of esté God, capacitando líderes. and to be raising up leaders, No con seminarios y talleres y seminaries, talleres y or talleres. workshops. Recuerdo que uno de mis colaboradores, One of my collaborators, yo doy un seminario y pues él daba un curso. I gave a seminar and he gave a course. Dice, voy a darles un curso de sanidad interior. I'm going to give you a course. Of Y todos los internal semanas los healing. invitaba a dar un curso. And he would invite all these Y people luego to the termina el course. curso y le da un diploma. And then once they finished this class, he gave No, them a no estoy diploma. bromeando, eso es real. And I'm being real with you Hasta here. que le dije, oye, agarra la onda, hermano. I said, hey brother, get with the program here. Entienda Understand. que el poder de Dios no se mueve a través de cursos ni cursillos. You know, God's power doesn't move by discourse or by Se mueve en el classes. poder del Espíritu y en la palabra. It's the Holy Spirit and La gente word. no se capacita con conocimiento solamente. People aren't going to be Tienen que prepared ver que just en by usted words. existe el poder de Dios. You have to know the power of God exists. Pues cómo sería lindo ver una iglesia llena del poder de Dios. So how beautiful it would be to see a church full of the Spirit of Donde la God, gente es sanada, where people are healed, donde la gente es restaurada, people are restored, donde la gente recibe milagros and people receive miracles. y donde Dios se mueve en toda dimensión. And God moves in every dimension. Esperamos que el Señor derrame de su espíritu en estos tiempos. We ask that the Lord release the Spirit Porque in la these times. profecía para los últimos That's tiempos. the prophecy for these En los times. postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. In that last day, I will pour out my Spirit unto all flesh. Y eso es la confianza que tenemos en Él. The trust that we Que have in viene un Him. derramamiento del espíritu. To have this pouring out of the Y que Dios Spirit. nos está capacitando para este tiempo. And God is preparing us for Porque these nos está times. poniendo en el lugar correcto y en la senda correcta que tenemos que estar. Putting us in this correct path of where we Dios need to be. bendiga a cada uno de ustedes por recibir esta The Lord palabra. bless you today. Y voy a orar que el Señor les dé entendimiento. And I want to pray that the Lord gives Voy you a orar que el understanding. Señor se mueva a través de tu vida That the Lord moves in your para que life. tú recibas el poder de Dios. That you receive the power Y no of God. solamente tu vida pueda ser impactada, sino la vida de otros. And that your life and others Los que can be están presentes, impacted. por favor, póngase de pie. Please stand Y to your vamos feet. a orar con la gente de las redes And we'll sociales. Padre, en esta hora, Father, in this day, te damos gracias por tu palabra. we thank you for your Porque word. tu palabra es vida y es espíritu. Because your word is life and spirit. Y pedimos, Señor, que nuestros oyentes
And we ask that those Que that las hear, personas que entran en contacto con nuestras vidas y ministerios those people that enter into contact with our puedan spirit ser and life, impactadas con la palabra can be impacted by the y word que puedan ser impactadas con el poder del and Espíritu impacted by the power of para God, que sus vidas sean transformadas that their lives be y ellos transformed, puedan ayudar a transformar la vida and they de can otros. transform the life of Padre, others. por favor, sana a los quebrantados de corazón. Heal the brokenhearted, Señor, Lord. aquellos que están heridos por el rechazo y por diferentes situaciones en Heal sus those that are vidas. dealing with rejection in different Aquellos que situations. tienen mala relación con sus seres queridos, Those who have bad que relationships fueron with their heridos loved y ones lastimados. that were hurt. Tantas personas que están en esclavitud. So many people in that Tanto slavery. pecado que ha controlado la vida de How ellos. sin has controlled their Pedimos, lives. Señor, que sea removida la fuerza satánica que está sobre ellos. We ask you to remove that Que satanic sean power, Lord. desatados de esas ataduras. That this be Y released, que Lord. puedan recibir por la palabra liberación y sanidad. See that Y through que el your word, Espíritu healing, Santo pueda ministrar sus vidas. and the Holy Spirit can minister to their Oramos lives. en el nombre de Jesús. We pray in Jesus' name. Amén. Amen. Pueden sentarse. Muchas gracias. You may be seated.